Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, pues son responsabilidad de los invitados quienes expresan su libertad de opinión. Cada diálogo aquí expuesto solo tiene como fin buscar el entendimiento y comprensión de diferentes posturas del desarrollo humano. Gracias por acompañarme y acompañarnos una vez más en este programa que es Diversos. Diversos es un programa creado para hablar acerca de la diversidad en toda la extensión de la palabra. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante y muy interesante para nuestra sociedad, las mujeres trans. ¿Cuáles son sus derechos? Para esto tenemos como invitadas a un grupo de mujeres que nos van a hablar acerca de este tema. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a mi querida Jessica Robles, quien es parte de la comunidad trans de Nuevo León y de Monterrey. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Jessica. tardes, Gracias por buenas noches. acompañarnos. También se encuentra con nosotros la licenciada Pamela García, quien es parte también de la Casa Trans aquí en Monterrey y es una experta que nos puede hablar perfectamente de este tema, ya que tiene mucha vida y mucha experiencia en esto. En esto, sí. Gracias por la invitación. Mi querida Aruba Williams, una gran promotora de la comunidad trans, activista y dedicada a luchar por los derechos de esta comunidad. Gracias, Aruba, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jerry. Y bien, la licenciada María Romero, ella es abogada y conoce perfectamente de este tema, sobre todo de los derechos de la comunidad trans. Hola, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora lo vean. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar con algo que a lo mejor la gran parte de la sociedad todavía no identifica, todavía no entiende. ¿Cuál es la diferencia entre transexual, transgénero y travesti? ¿Alguien que quiera empezar con este tema? Bueno, tomo la palabra. De entrada, sí hay gran confusión y de hecho es una de las dudas más recurrentes, ¿no? En cuanto a definir identidades de género, ¿no? Y bueno, travesti pues es una persona que se traviste de vez en cuando para eso, tomar el rol del sexo opuesto, pero solo en ocasiones, ¿no? No es una persona que lo viva o que tenga un estilo de vida como tal, ¿no? Y no tiene nada que ver con su sexualidad. No, puede ser incluso ser un actor travesti que sea completa y absolutamente hetero, cisexual, y pues vaya, no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Podría ser un fetiche sexual, pero no necesariamente. Transexual, bueno, pues si alguna de mis compañeras. Adelante, no sé quién guste tomar la palabra. Aruba. Okay, las personas transexuales, pues vienen siendo las personas que cambian el género, ¿no? Se hacen una vaginoplastía. Y la transgénero, porque hay también mucha confusión ahí, porque a veces lo confunden, que la transgénero es la que ya se hizo la resignación de sexo o es la transexual. Entonces, aquí las personas transgénero son las personas que nos sentimos y nos identificamos como mujeres, pero no hacemos esa resignación de sexo, ¿sí? Aparte, por eso digo que esa confusión muchas veces, el implantarte los senos o hacer otras modificaciones en nuestro cuerpo, hace ser transexuales, ¿no? Pero realmente la transexualidad viene siendo precisamente las mujeres trans, son las mujeres que realmente se identifican tal cual son. Eso, incluso puede haber transexuales que no necesariamente tengan que adoptarse como tal, vaya, o sea, físicamente, ¿no? O sea, vaya, la transexualidad es tan amplia que puede ir desde un físico acorde o congruente con la psique y bueno, alguien que no haya dado ese paso, pero que se identifique como trans. Jessica, ¿tú cómo te identificas? Yo me identifico principalmente como una mujer. Y eso es identidad de género, o sea, como tal. Yo me identifico como una mujer, no me identifico con el género que se me asignó al nacer. Y por lo tanto, es ser una persona trans. De hecho, jurídicamente y también para aclarar a la gente que nos está viendo,
Realmente las diferencias, como mencionaba Aruba, son cuestiones de cuestiones de salud. O sea, si no somos un área de salud, realmente no nos debería interesar tanto la diferencia de transgénero y transexual. Jurídicamente se le llama poblaciones trans. Y si se fijan, ya hemos escuchado que se queda en ese sentido, porque ya realmente lo otro son cuestiones como muy íntimas, muy personales o médicas. Entonces, también para la gente que nos está viendo, podemos identificar como poblaciones trans. Por ejemplo, yo soy una mujer cis. Significa que mi acta de nacimiento es acorde a mi identidad como mujer, y una persona trans, como bien lo mencionaron, no fue acorde a lo que le asignó el Estado. Entonces, pues eso es una diferencia que podemos entender más básica, que sería como persona cis, mujeres cis, por ejemplo, yo soy una mujer cis, mujer trans, mujeres al final del día. Todas son mujeres, como que lo acabas de decir, al final del día. Actualmente ya pueden hacer ese cambio, pueden tener su acta de nacimiento con su nueva personalidad, ¿se puede decir? Identidad, perdón. Sí, de hecho, es algo que ahorita nos cuentan cómo lo hicieron ustedes, pero es algo que se puede desde hace mucho tiempo. O sea, sí hay que hacer una aclaración jurídica, que esto no es algo novedoso. La primera persona trans que lo hizo en México fue en el 2008, imagínense. A raíz de eso ha pasado muchas cosas, algunos congresos locales, recordemos que los diputados y diputadas son quienes modifican las leyes, entonces ha habido congresos que sí modifican, ha habido otros que no. Aquí, aunque Nuevo León no lo han hecho, desde el 2017 y desde antes incluso, pero con juicios muy invasivos, se puede rectificar. Actualmente se puede hacer de manera muy sencilla, y pues que nos cuenten cómo le hiciste tú. Bueno, ¿Cuándo? Bueno, yo lo hice en el 2014 en la Ciudad de México. Esto fue, convocaron una organización de allá de la Ciudad de México, Prodiana, y se hizo a nivel nacional esto. Entonces, pues todas muy gustosas. Pues bueno, de hecho yo fui la primera de aquí en Nuevo León que fue ese congreso, y yo vine pues muy gustosa, ¿no? Entonces yo llego al registro civil y pues me ponen una traba y ¿mande? Al de aquí, sí. Entonces me ponen una traba y donde tengo dos identidades. ¿Por qué? Porque el Estado no podemos tener aquí, o sea, la identidad se hizo por la Ciudad de México. Entonces, el problema fue cuando yo llegué aquí, que tengo dos identidades. Entonces y se hizo un problema con esas dos identidades, y ahorita aquí Marilu nos va a decir jurídicamente qué es lo que está pasando, porque sí necesitamos realmente homologar todo eso. Entonces, imagínate, desde el 2014 tengo doble identidad, o sea, estoy luchando realmente para que se homologue esto. Estamos trabajando con el registro civil para que ya después las personas que hicimos el cambio en la Ciudad de México podamos ya homologar esto aquí. Inclusive hay mucha gente que todavía va a la Ciudad de México a hacerse el cambio, y ya se puede hacer aquí en el Estado de Nuevo León, no como una ley, pero sí como algo administrativo. Esto es algo muy importante, María. Hay cosas que se permiten o que ya están, pero no se ejercen como ley. Sí, aquí, por ejemplo, para la gente que nos está viendo de Nuevo León, les digo, desde el 2017 se puede hacer de manera jurídico-administrativo, le llaman, y es porque el registro civil, la dirección de registro civil te hace el proceso. Y entonces tú nada más llevas tu papelería, te hacen el procedimiento, y en un mes tienes tu acta. La recomendación es que si tú tienes acta en Nuevo León, lo hagas aquí. Actualmente hay 17 estados que sí sus congresos modificaron la ley. El Congreso de Nuevo León no ha modificado. El Congreso de Nuevo León no lo ha hecho. O sea, no es ley para nosotros. No modificaron la ley, pero recordemos que todas las personas tenemos derecho a un nombre, a una identidad, a una vida privada, a la no discriminación, y bajo esos objetos lo logramos, nos brincamos al Congreso, y se puede hacer aquí en Nuevo León. Pamela, Jessica, Aruba, platíquenos, si es posible, un poco acerca de su historia de vida. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo ha sido para ustedes esta transición? Sí, quiero abundar un poquito respecto a lo de la ley, porque, por ejemplo, voy a hablar a título personal. Eso nos invitaron también para platicar experiencias personales, y respecto a la ley de identidad, bueno, por ejemplo, desde mi experiencia, yo, por ejemplo, yo quería empezar una maestría en un principio, por eso hice el cambio de identidad, para poder entrar a la maestría. Lo tuve que hacer en la Ciudad de México, estoy en el mismo caso de Aruba, pero en este momento no puedo ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, primero porque yo no me respaldaba, primero me dijeron que no era un proceso judicial el que me respaldaba con mi acta de nacimiento de la Ciudad de México. Ellos necesitaban un proceso judicial. Les quise meter el artículo 8
pero bueno, iba a ser todavía más tardado. Entonces, Defensoría Pública de Nuevo León me da el proceso jurídico con el cual sale un juicio con mi nueva identidad neolonesa. Todo ¿no? esto fue muy tardado, Pamela. Muy tardado. ¿Cuánto tiempo te llevaste? Me llevé, ¿qué te gusta? 3 años. Y en ese momento, en esos 3 años... es que inclusive ahorita aún no puedo entrar a la universidad porque Nuevo León no ha homologado, ni Ciudad de México me quiere cancelar mi acta de allá. Entonces el problema es que ahorita tengo 2 CURP y por lo tanto no puedo hacer ningún movimiento legal. ¿Tu licenciatura que hiciste, la hiciste con tu identidad Con mi anterior? identidad primigenia. Uh-huh. Se le llama identidad primigenia a la que te impusieron cuando bebé. ¿Qué nos puedes decir tú, mi querida Jessica Robles, acerca de este cambio? ¿Tú ya lo realizaste? Sí, efectivamente. Yo lo realicé en un grupo que mi compañera Aruba formó. En ese entonces no se tenía la información adecuada de que exclusivamente la identidad de género en el Estado, en la Ciudad de México, era exclusivamente para personas nacidas en Ciudad de México. Yo y otras compañeras, el burro por delante, unas compañeras y yo hicimos el cambio en Ciudad de México y estamos pasando por el mismo problema efectivamente que está pasando Aruba y otras. No solamente soy yo, somos muchas las cuales estamos teniendo el mismo problema, la misma problemática en este ámbito que viene siendo la ley de identidad de género y sobre todo los procesos sí son, como lo dice mi compañera Pamela, muy tardados. Para redondear, estamos esperando que salga el caso Aruba, así se le ha nombrado, incluso a lo mejor así se va a llamar la ley, no sabemos aún, pero para poder presentar la iniciativa de reforma al Código Civil para que se homologue la ley de identidad en Nuevo León, la ley de identidad para universal, pues. Ese trabajo lo está preparando Ana Eugenia Rodríguez junto con María Romero, que la verdad tengo que hacer pública estas gracias, seguramente se lo dicen mucho, se lo dicen con muy de muchas maneras, ¿no? Pero hoy lo hago público, agradecerle mucho a María Romero el hecho de que nos arrope, de que nos apoye, de que, ¿sabes? Ha sido una aliada bien importante para el movimiento y bueno, ojalá que lo siga haciendo. María, el tema de hoy es hablar acerca de los derechos de las mujeres trans. Yo sé que hay una comunidad, no tanto de mujeres, sino de hombres, pero en esta ocasión vamos a tocar el tema de las mujeres trans y sus derechos, porque ha sido una sociedad, un grupo de la sociedad que ha sido muy atacado y que no ha sido muy apoyado tampoco. Pero ¿qué te parece si hablar de los derechos lo hacemos después de este corte para que tú nos digas cuáles son los derechos a los cuales ellas, como dice este programa, todos somos diferentes, pero en derechos todos somos iguales? Vamos a un corte y regresamos. Usted está en Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Diversos, porque todos somos diferentes. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, sí, de Canal 28 Nuevo León. Pueden escribirnos sus comentarios y alguna pregunta que deseen que le hagamos a nuestras panelistas del día de hoy. Estamos hablando acerca de los derechos de las mujeres trans. Y me quedé con esa pregunta para María Romero, licenciada. ¿Cuáles son los derechos y sobre todo los derechos que no se cumplen hacia las mujeres trans? Sí, pues
o sea, antes de responder, obviamente, pues tenemos y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. El ejercicio de esos derechos es lo que se va afectando, porque pues tenemos derecho, les digo, al nombre, a la identidad, a la no discriminación, a una vida privada, y todos esos, si se fijan, al no respetar, al que no existe una ley, por más que ya se han ido a CDMX, vienen otras problemáticas. Por más que aquí lo podamos hacer de manera directa, sigue habiendo el tema de la discriminación. Porque, por ejemplo, ahorita fuera del aire preguntaban de que cuánta gente, por ejemplo, existe aquí. No hay un censo como tal, pero al menos la Asociación del Closet LGBTAC rectificó a 200 personas trans aquí en Nuevo León. ¿Ustedes cuántos se fueron cuando fueron a CDMX? Más de 100. La primera vuelta. La primera vuelta sí. Entonces, pero las personas que estamos en juego somos como 800 personas. O sea, imagínense, realmente pues como estadística, entonces respondiendo a la pregunta, pues ¿qué derechos se tienen? Pues todos, o sea, realmente tenemos todos y tienen todos. El problema es que al momento de vas violentando el derecho a la educación por tonterías de la rectificación. Hay gente que le prohíben el pasaporte porque tienes 2 CURPs. Mi derecho a libre tránsito, mi derecho a un libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esos derechos se van violentando. Por ejemplo, tenemos un caso ahorita también de una chava que trabaja en el IMSS y que durante 12 años ella ha trabajado ahí como enfermera y no se le reconoce, entonces tiene discusiones para qué baño va a entrar, tiene discusiones que si puede usar o no el uniforme de enfermería, tiene discusiones de cómo viene su gafet, no le quería ni siquiera poner la vacuna del COVID porque internamente no han modificado su nombre, imagínate. Ahorita que habló María acerca de simplemente de la entrada a un baño, todos ustedes asentaron la cabeza. Quiero que me digan qué pasa con eso. Es que efectivamente es un tema muy polémico, el cual nos ha causado mucha problemática a mí y en lo personal y a todas las mujeres trans. Porque, por ejemplo, a mí laboralmente se me discriminó en su momento antes de tener la ley de identidad, o sea, más bien antes de tener mi identidad como tal, se me discriminó mucho en la cuestión laboral. Tal cual de que, oye, no puedes entrar al baño de mujeres, oye, bueno, pues estoy laborando aquí, o sea, tengo mi derecho como persona y como mujer de ejercer mi derecho a entrar precisamente al baño que me corresponde. O Y sea, la verdad es que, perdón por interrumpir, pero no sé a qué van al baño ustedes en su casa o si tienen baños seccionados, pero pues la realidad es que eso... Todos en una casa todos entramos al mismo en baño. un avión. Exactamente. En un avión. En un Así de avión, fácil, exactamente. O sea, una persona trans efectivamente va a lo que va, a hacer sus necesidades fisiológicas, hacer literal el baño y nada más. O sea, una no va a un baño público o a un Claro, baño... en un momento determinado las autoridades de cada empresa pues ya están infiriendo otras cosas que pues bueno, ya Exactamente. inclusive interfieren con la vida privada. ¿Han avanzado en cuestión laboral, en cuestión de poder tener oportunidades de trabajo? Yo sí, efectivamente a raíz de lo que viene siendo el cambio de identidad, sí he tenido mucho más oportunidades laborales y eso es algo que al menos a mí me tiene muy contenta. Y las chicas ya tienen esa arma, ¿no? Al final de cuentas tienen esa arma que las protege, que las acompaña y ya tienen más certeza legal, que eso es bien importante al final de cuentas, ¿no? El saber que hay derechos que te amparan, ¿no? Es, bueno, ya desde ahí de entrada, pues ya es algo que te da tranquilidad, ¿no? Que es lo que muchas de las chicas trans carecen, ¿no? Aruba, hay muchas mujeres trans que nos han de estar viendo y que tienen ese temor de decirlo, de hacerlo público por la discriminación que existe, pero sobre todo porque creen que no tienen ningún derecho. ¿Qué les puedes decir a toda esa gente que está, pues ahora sí que ahí? Es que realmente si pierdes un derecho, por ejemplo, las personas que hicimos el cambio ya grandes, por ejemplo, yo tengo 50 años y yo lo hice en el 2014, entonces pues yo bien gustosa dije, ahora sí voy a entrar a una fábrica o algo a trabajar como mujer porque ya tengo mi identidad. Y yo gustosa, entonces fui a buscar empleo y me dicen, ¿sabes qué? Nada más que ya no tienes edad. Y yo, chanfle, o sea, ¿y ahora qué sigue? O sea, no nada más es, ay, sí, mi nombre y mi identidad. O sea, hay muchos huecos que están por ahí. Y por eso es importante decirle a la gente que sí se puede. O sea, sabemos que pasar por problemáticas de discriminación es súper pesado y súper dolorosa, pero justo eso es lo que estamos buscando y por eso también el apoyo, porque yo tenía la herramienta de ser abogada y abogada litigante para entender estas problemáticas, porque registro civil las traía de aquí para allá. La problemática específica, la gente que le hizo en otro estado, es que tienes tu acta aquí en Nuevo León,
pero tienes tu acta del estado, de esos 17, Nayarit, Hidalgo, Ciudad de México, hay 17 que ya lo puedes hacer. Eso simplemente es un resguardo. Eso es todo lo que hay que hacer y ponen una traba. Entonces, sí acercarse también y preguntar, sobre todo, Casa Trans, entre nosotras, ellas han estado luchando desde hace mucho tiempo, pues sí acercarse para poder avanzar y cambiar las narrativas. Hay muchas narrativas muy dolorosas, escucharlas, sus historias y el tema de la policía, por ejemplo, que las policías las levantaba todavía hace 10, 15 años. Bueno, todavía nos queda un trauma cuando veo la patrulla, ya no tanto, pero te acuerdas De de que hecho, cómo lo veías sí. y hasta te ponías a temblar y te... En una de las reuniones que tenemos, regularmente tenemos juntas de trabajo de Casa Trans, se habló. Eso va a ser después, ¿no? Porque hay prioridades al final de cuentas. Las prioridades que pueden ser desde mujeres trans de la tercera edad sin absolutamente ningún beneficio de gobierno, porque inclusive muchas de ellas al no saber escribir no tienen ni siquiera documentos legales, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Y inclusive darles comida y medicinas, porque ojo, para que nosotras estemos ahorita caminando, ellas tuvieron que gatear. Entonces, mucho de la visibilidad trans también se las debemos a esas chicas de la tercera edad. Pero a lo que iba es a que al final de cuentas, en una de esas juntas que, como te platicaba, se hablaba de hacer, no sé si puede hacer un mea culpa o un reconocimiento de hechos de parte de la policía, porque platicábamos que aquel que desconoce su historia o que Sí. no quiere ver hacia atrás tiende a vuelve a repetir. repetirla. Entonces, con este pudiera ser algún pronunciamiento de parte de las autoridades policíacas para que quede documentado que se hizo esas transgresiones, para que en un futuro, o sea, por escrito, que no se vuelva a hacer. Recuerdo haber sido levantada con el secador de las tortillas a las 12 del día y llegar ante el Ministerio Público y diciéndole, iba por las tortillas. Y con ¿Sabes? un argumento de faltas a la moral. En aquel tiempo el recibo de la multa salía como faltas a la moral y al buen gobierno. En programas anteriores, Pamela, nos hablabas acerca de que tu trabajo es como travesti y que Transformista. Transformista, perdón. Como transformista, y que en alguna ocasión les pedían tarjeta de sanidad. Algo completamente transgresor de los derechos, era indigno, inhumano, era, bueno, ¿qué te puedo decir? Era, no sé si compararlo con los nazis, no sé, era ponerte un estigma, era ponerte, ¿no?, la estrella en tatuada, casi creo, tenías que tener para poder tener esa tarjeta de sanidad, tenías tú que desnudarte y mostrar tus genitales. Delante de un doctor y de una enfermera. Eso era cada mes, y cada 3 meses hacerte la prueba del VIH sí o sí, y eso pagado de tu bolsa, tenías que pagarlo de tu bolsa. El gobierno, el Estado te lo pedía, pero te lo exigía, pero tú tenías que pagar por ello. Legalmente, Era algo María, completamente ¿esto era incongruente. correcto legalmente? No, por supuesto que no. Hay algo bien fácil de entender la discriminación. Entiendo que la discriminación no es algo tangible y a veces nos cuesta por eso entenderla, pero la forma rápida de hacerlo es, ¿eso mismo se lo pides a otra persona? ¿Sí o no? En este caso no. La distinción es simplemente en este caso por mi identidad, por mi género. Entonces hay un tema de discriminación. Todo el mundo conocemos el artículo 1 constitucional, que es: nadie podrá ser discriminado por orientación, etnia, origen. Todas esas cuestiones se le llaman categorías sospechosas y se les ha determinado así por la Suprema Corte porque hay que verlas con lupa. Justo este tipo de cosas. ¿Por qué a mí me la pides y a la otra persona no? Es discriminación. Aruba, ha habido un avance en estos años. Podemos decirlo que hace 20 años, como nos lo comentaba Pamela, se hacían todas este tipo de atrocidades. ¿Ha habido un avance ya en los últimos años? Sí. Y sobre todo hacia la comunidad trans. Sí, claro, o sea, yo he vivido todo esto en carne viva, en carne propia, o sea, el trabajo sexual sigue siendo el trabajo de muchas mujeres trans.
hasta la fecha. Entonces hay una carencia ahí de parte de esta población. Entonces sí es bien importante que sigamos empoderarnos y empoderarnos a las demás mujeres trans. Sí, ya lo había dicho yo alguna vez, ¿no? Que el trabajo sexual sea una opción más, no la única, ¿sabes? Eso, que se tengan armas para que tú como trans puedas escoger ser lo que tú quieras y no solo ir hacia cierto sentido, ¿no? Es bien importante esto y queremos dejarlo bien claro en Casa Trans. Sí ha habido un avance muy importante. Hay, sabes, que hay una apertura de las autoridades. A lo mejor muchas de ellas, bueno, pues están maniatadas por lo mismo, por códigos, por leyes mal interpretadas, ¿sabes? Pero sí, platicando inclusive con autoridades estatales, inclusive de esta administración, nos decían que claro que quieren hacer esto y más, ¿no? Pero que la realidad social con mayúsculas, y quiero que eso lo comentes al ratito, que la realidad social los alcanzaba todos los días, ¿no? Lidiaban no solo con esta realidad social, sino con 1000 más, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y ahorita regresamos a hablar de este tema, de la inclusión en la vida pública a las mujeres trans, que también ha habido un avance, porque próximamente tendremos regidoras trans en Nuevo León. Vamos a un corte y regresamos. Usted está en Diversos, porque todos somos diferentes. El día de hoy, hablando acerca de las mujeres trans. Muchas gracias por continuar en Diversos, porque todos somos diferentes, hablando acerca de la comunidad trans, de las mujeres trans, en este caso en específico. Y nos quedamos con esta pregunta al aire sobre la vida pública de las mujeres trans, la inclusión de las mujeres trans en la vida pública. ¿Qué me pueden decir eso? Vamos avanzando. Próximamente tendremos ya una regidora de la comunidad trans. Sí, precisamente es Ana Eugenia Rodríguez, que es la que va a posicionarte como regidora aquí en el estado de Nuevo León. Y precisamente, como lo comentaba Aruba, como lo comentaba mi compañera, ha habido un cambio radical, porque precisamente ellas pasaron por situaciones muy dolorosas que, por ejemplo, en mi generación, soy generación millennial, pues precisamente no pasamos precisamente por este tipo de situaciones. En algún momento sí me tocó ser detenida precisamente por la autoridad, porque vistes de mujer, porque esto, porque el otro, pero nunca hubo un levantón como tal en el caso de ellas. Y sí, relativamente sí hubo un cambio, o sea, sí ha habido un cambio. Bueno, para las personas del quinto piso, fíjate que sí, como nosotras, o sea, de verdad ha sido difícil para mí, sinceramente, porque por más porque realmente tu vida la hiciste, pues, como Dios te dio a entender. O sea, yo me salí a los 8 años de mi casa, entonces él siempre fue trabajo sexual, entonces, y de repente dices tú, ¿qué hago? O sea, esto ya no, o sea, necesito otras cosas. Entonces te pones a estudiar, no sé, hacer cualquier cosa. Bueno, total de que terminé como neurofísica cuántica, que realmente sí se batalla mucho porque la gente no cree en ti, simplemente el hecho de ser trans, piensa que estás loca, que no tienes la posibilidad, la capacidad que las otras personas. Entonces sí, o sea, a mi edad sí se me dificulta tener trabajo, pero gracias a Dios y a todos mis pacientes que me recomiendan, y eso es bueno. Pero también tengo compañeras, también más chicas,
Por ejemplo, Nelly Rodríguez, que tiene como 25, 22 años y realmente es licenciada en comunicación, vive con sus papás, pero también está la otra realidad, que también las niñas como Nelly, que tienen 20, 22 años, inclusive 18, 15, siguen sufriendo la misma discriminación. Empieza en la familia y luego en la sociedad. Entonces, sí hemos avanzado en cuanto a derechos, pero en cuanto a educación no hemos avanzado nada. O sea, de verdad, Secretaría de Educación Pública está en pañales. Necesitamos más educación sexual en todas las instituciones, inclusive hasta en los canales de televisión, que es como tú lo haces. Es súper bonito que la gente se informe porque es algo natural. Y de verdad, yo hago mucho hincapié en esto que se logró gracias a Ana Eugenia con lo de esta homologación, perdóname, el cambio de identidad. Por ejemplo, los niños y los adolescentes ya pueden hacerlo aquí en Nuevo León. Entonces, es bien importante y la verdad a mí me da mucho gusto porque hay familias de aquí de Nuevo León que tienen sus niños y niñas trans y tan empoderados, y la verdad a mí y todavía se me hace nudo en la garganta, pero yo, qué padre que me hubiera tenido tener unos padres así, pero realmente nuestros padres en su ignorancia, la desinformación, pues no había más. Entonces una vez yo recuerdo que mi mamá me dice, está bien que seas así, nomás no te vistas de mujer, o sea, como si fuera una moda, ¿no? Entonces sí, los niños y nuestros adolescentes y nuestros papás que nos están viendo tienen que tener mucho cuidado y también mucha empatía de parte de ellos, porque nosotras, las personas trans, sobre todo las niñas trans, desde los 3, 4 años que empezamos a hablar, nos identificamos como tal. Entonces es bien importante. Pamela, esta generación de la que ustedes hablan, ha habido muchas personas que, ustedes son privilegiadas que están aquí, pero Sí. muchas personas se quedaron en el camino. Muchísimas. Por esto, es que la información es poder. Hoy tenemos un dispositivo en la mano que te abre 1000 puertas, ¿sabes? Y creo que deberíamos de usarlo más. Y quiero este mensaje darlo a los padres de esos niños adolescentes que hoy tienen muchas armas y con los que pueden dárselas a sus hijos para que sean felices, plenos, buenos ciudadanos. Al final de cuentas el Estado es lo que busca, ¿no? Buenos ciudadanos, hablo en cuestiones legales, ¿no? Entonces, sí creo que sí se ha avanzado bastante, pero al final de cuentas siempre recordar nuestro pasado porque si no lo vamos a repetir, y eso sería a estas alturas del partido creo que completa y absolutamente no sé, antidiluviano, ¿no? Arcaico, y creo que hablar hoy estamos hablando de una realidad urbana, pero al final de cuentas también en otra junta hablábamos de las realidades rurales, ¿no? Que también hay trans ahí. A ver, la transexualidad ha existido siempre, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado, quizá también porque hemos luchado más. Las marchas no se hacen por gusto al final de cuentas. La gente cuando exige, por ejemplo, o muchos heterosexuales que dicen, ¿por qué ya no hay una marcha heterosexual? Pues porque a ti no te levantan en la calle por ser heterosexual, simple y sencillamente. Y no nada más eso. Y es un tema duro y es un tema fuerte, pero existe la transfobia. Completamente. Y ha habido muchos asesinatos. Demasiados asesinatos, inclusive sigue habiéndolos por el simple hecho de ser transexual, ¿no? Por el simple hecho de ser gay, por el simple hecho de ser lesbiana, por el simple hecho de ser diferente. No hemos entendido el concepto de diversidad, que al final de cuentas es lo que hace rico a este planeta, ¿no? Entonces, cuando realmente nos caiga el 20 de que la diversidad es la que nos tiene viviendo en este planeta, pues vamos a aceptar 1.000.000 de cosas. Pero eso es irte a biología, ¿no? Irte a procesos básicos. Y la gente ni siquiera quiere leer eso, ¿no? O sea, mucha de la gente. Entonces, yo lo que más recomiendo siempre es eso, información, leer, ¿no? Al final de cuentas. ¿Alguna de ustedes se arrepiente en estos momentos de ser una mujer trans? No. Absolutamente no. No, para nada. No, porque esto no fue una elección. Esto no es una elección. Esto no es cuando cambiaste.
El cambio de identidad legal es una cosa, pero no es que hayas cambiado, o no es que yo haya decidido de un día para otro ser transexual. Simple y sencillamente lo eres. A lo mejor en un momento determinado de tu vida lo descubres. Porque no. En el área rural, si no ves más trans, va a seguir pensando esa persona que es gay. Pero en realidad son completa y absolutamente conceptos diferentes, realidades diferentes, inclusive con derechos diferentes. Ahí nada más como para entender bien rápido también, una cosa es quién soy y otra cosa es quién me gusta. Entonces, cuando hablamos de identidades trans, pues es quién soy, o sea, nadie más que tú sabes quién eres. Y lo que mencionaban tanto ustedes desde los 3 años, eso también ya está en la medicina. Estos temas Exacto. en algún mal momento estuvieron a debate, pero realmente las identidades trans y las no binarias, que también es un término que a lo mejor puede ser novedoso, pero las personas también existen desde hace mucho, y entonces lo que hay que entender, más que aprenderse de memoria los conceptos, si quieres, allá hay información, aquí estamos abiertas, ¿me explico? Pero si no, simplemente entender que la diversidad existe y que aquí estamos formando parte de la ciudadanía, y es por eso que no se puede hacer transfobia, aparte que es un delito penal la discriminación, y que tienen muchas cuestiones de ámbito de derechos humanos, de cuestiones administrativas. Entonces realmente sí hay repercusiones, pero ¿por qué queremos llegar a eso si lo único es de que poder vivir en sociedad, como mencionan, hacer mi proyecto de vida, y justamente para eso son los derechos humanos, que mi proyecto de vida no se vea interrumpido simplemente por quién soy? Hace muchos años, el Benemérito de las Américas nos dejó esta frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que hasta estos días es necesaria ponerla en práctica. Eso es lo que falta educación. Mucha. Sí, inclusive creo sinceramente que si los heteros empiezan a entender que el respetar los derechos de nosotros va a llegar a ser el que se respeten los derechos de ellos mismos, cuando les caiga ese 20, va a ser más todavía la inclusión y va a ser más el respeto, porque al final de cuentas solo estamos peleando por los derechos universales, única y exclusivamente. Entonces, si nosotros estamos logrando eso, es porque simple y sencillamente para ti también son, esos derechos también son para cualquier tipo de población. María, ¿los derechos están a discusión? No, los derechos no están en discusión. Lo que se ha discutido, por ejemplo, malamente, en algún momento de manera psiquiátrica y psicológica hablaban que era un trastorno. Malamente sí se dijo, y por eso hay tanta desinformación. Tanto la OMS como los DSM, que en este momento vamos en un DSM-5, ya lo eliminaron. O sea, en algún mal momento, como también a las personas lesbianas, a las mujeres lesbianas o personas gays, hombres gays, o personas bisexuales, nos decían que estábamos enfermos. O sea, sí se llegó a decir, y por eso de ahí viene esta gris información. Pero la realidad es que ni jurídica, ni médicamente, ni psicológica, ni biológicamente es una situación negativa. Es, como mencionan, es lo que somos. La diversidad existe y justo se identifica también con las personas intersexuales. Es la clave para entender la diversidad. Las personas intersexuales, antes mal llamadas, le llamaban hermafroditas. Entonces, con estas variaciones que tenemos todas las personas, yo nunca me he hecho un examen de a ver qué tantas cromosomas que tengo, no. Y por eso se le dice asignado al nacer, porque realmente creemos que el sexo y el género son cuestiones así duras. Y no, tienen diferentes características. El género depende pues también de dónde naciste, la educación, la historia. Y el sexo, el cerebro es un órgano. Tus órganos externos, tus órganos internos, tus cromosomas, todas esas cuestiones biológicas y médicas, nos aferramos tanto a los conceptos que realmente tampoco entendemos y podemos aprender. Los derechos no están a discusión. Jessica, ¿qué nos puedes decir tú acerca de la diferencia en generaciones? Por ejemplo, es muy diferente lo que pasaron Pamela, Aruba, a lo que pasaste tú. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresando me lo platicas? Estamos en Diversos, porque todos somos diferentes. El día de hoy hablando sobre las mujeres trans.
Muchísimas gracias por continuar en Diversos. El día de hoy estamos con esta plática muy interesante sobre las mujeres trans y todo lo que nos falta de educación. A la sociedad nos falta educarnos para conocer más y podernos entender unos a otros, pero sobre todo respetarnos, porque todos somos diferentes. Y me quedé con la pregunta hacia Jessica Robles, la diferencia generacional entre una mujer trans millennial a una mujer trans Generación X. Z. No, boomers. las Z son antes de los millennials. ¿Son Después. boomers? 50, Bueno, mujeres ya. ya Bueno, después de los de- 50 o en los sí. 50. Pero es la nueva generación de los 50, más cuidaditas. Renovadas. Renovadas, sí, es que tienes que renovarte. Claro, pues es que mira, aquí la situación es que ha crecido la empatía de la sociedad. Aún falta. Y por eso estamos luchando y trabajando. Por eso existimos lo que viene siendo las activistas, para poder luchar precisamente por esto, lo que es la empatía, la inclusión, porque precisamente sigue existiendo, pero ya es con mucho menos marcado con mi generación prácticamente. Si una persona quiere o tiene la necesidad de hacer esa transición, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que nada, vámonos a lo básico, vámonos Exacto. a lo primero, la salud. Ujú. Hoy, por ley, un endocrinólogo puede darte un tratamiento hormonal personalizado que no te afecte en tu salud. Si tienen Nosotras- servicios médicos, perdón, nada más, si tienen servicios médicos es de manera gratuita, es su derecho. Derecho a la salud, recuerden que el derecho a la salud no es solo física, sino emocional. Es súper importante, ¿no? Conocer esto. Porque Gracias, María. anteriormente Gracias, había María. casos de que tomaban medicamentos que no estaban Voy controlados. a eso. No sabíamos primero si estaban caducados. Revolvíamos completa y absolutamente todas las hormonas habidas y por haber para ver cuál nos pegaba más, sin saber que pues simple y sencillamente todos los organismos son diferentes. Y que precisamente, disculpa que te interrumpa, Está bien. pero y que precisamente no son hormonas, son precisamente tratamientos anticonceptivos. Exactamente. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo también en algún momento, que porque la comadre te platica y te dice de una, bueno, pues a mí sí en algún momento me repercutió en mi salud. O sea, Entonces, esto es bien importante, que ya en cuestión legal, es que es la prioridad, no la salud. Entonces, si yo en aquellos días, o si tú y yo hubiéramos ido con un endocrinólogo, nos hubiera mandado al psiquiatra. Sí, claro. Que actualmente está prohibido que lo hagan. Hay algunos hospitales que lo siguen pidiendo para que las personas estén conscientes de que va a haber cambios y todo eso, pero bueno, eso se le llama una autorización informada y cualquier persona la tendríamos que hacer, pero no enciclar en que necesitas una carta de un psicólogo o psicóloga, eso ya son cuestiones otra vez discriminatorias. Ay, antes de que se me vaya, un problema que es muy grande en las mujeres trans, precisamente lo que estamos hablando, la autohormonización. Se siguen autohormonizando las mujeres trans y no son hormonas realmente, son anticonceptivos, como dice. El otro grave problema son las infiltraciones de biopolímeros. No entendemos, vemos a nuestras hermanas morir, inclusive entre nosotras mismas nos sentimos cirujanas plásticas, nos inyectamos una a la otra. Y han pasado casos y siguen pasando casos en la actualidad donde se quedan en el piso tiradas y por eso mismo, por la desinformación y en esa lucha de la identidad, porque hay un control y de que quién tiene más, quién tiene menos. Entonces, realmente todavía hasta la fecha el promedio de vida de una mujer trans es de 35. Ya las que tenemos 50 pasamos ya de todo y lo vivimos. Pero volvemos al punto Pero- de la marginación. Exacto. Volvemos al punto de la marginación en la cual nosotras mismas como comunidad trans, por la falta de información, rechazamos a quienes no están en la belleza estándar heteronormada. Entonces, por querer ser incluidas, recurren a este tipo de procedimientos para poder llegar a un estándar heteronormado. Tener el busto más grande, unas caderas más prominentes. Exactamente, ¿no? Entonces, vaya, al final de cuentas, volvemos a la marginación y volvemos a la discriminación que inclusive entre nosotras mismas puede llegar a ser, o no solo entre nosotras mismas, sino en la comunidad
¿no? En comunidad de la diversidad, Sí, ¿no? En claro. todas sus letras. Entonces, pues al final de cuentas volvemos a ese punto. Volvemos al punto en el cual quieres inclusión. Es lo que estás buscando al querer llegar a la idealización de una figura. Sí, es que Entonces, precisamente existe y sigue existiendo lo que viene siendo, existía y sigue existiendo la discriminación internalizada, precisamente como lo comentas tú, dentro de la misma comunidad, porque existe mucho lo que es la lucha de egos o la pelea de egos. Si yo tengo más cadera, si yo tengo más busto, por el hecho de querer encajar dentro de lo que viene siendo la comunidad y la sociedad, es precisamente donde muchas llegan precisamente a la muerte, porque no hay, no existe como tal, o sí existe, pero lo quieren invisibilizar o no lo quieren escuchar. sí, pero al final de cuentas, eso, los problemas que vienen con este tipo de procedimientos es solo un síntoma. En realidad el problema, o sea, el que tienes que atacar es la marginación con educación. Que Exacto. también agregando ahí, o sea, se les estigmatiza mucho a las poblaciones trans, a las mujeres trans, con ese tema de que si quieren operarse, si no quieren. La realidad es que todas las personas hacemos eso también. ¿Y por qué no se me cuestiona tanto a mí si yo me quiero operar la nariz, si yo me quiero operar cualquier cosa? Entonces, ver esa óptica siempre cuando estemos diciendo estoy discriminando o no, o quiero avanzar en estos temas, es ver la óptica desde un poquito más afuera y poder entender de que yo haría ese comentario para una persona que no fuera trans. No. Entonces, pues, ¿por qué se los hago a ella o por qué lo menciono? Pero sí, yo creo que los aspectos de salud, los aspectos legales, los aspectos de discriminación allá afuera, porque pasan, o sea, si nos permitieran que nos inviten a ver casos específicos, estaría increíble porque a lo mejor así entendiéndolo lo vemos mejor. No queremos ni a todas las personas nos pasa eso, pero no le debería pasar a ninguna por ser trans nada más. Hablamos ahorita de que lo primero es ir a un endocrinólogo. Completamente. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso, Para convertir, bueno, para hacer la el transición. primer paso para una niña trans, para un adolescente trans, obviamente, pues es autoconocerse, ¿no? Autorreconocerse Aceptación. como tal, ¿no? El primerito. Y bueno, empezar a hacer un cerco de confianza que primero sería con tu familia, ¿no? Primero hacer un cerco de confianza, porque como todas las personas en este tipo de disyuntivas o de situaciones, pues la familia siempre es el primer cerco en el cual te va a dar la seguridad, la tranquilidad para que el proceso sea lo menos agresivo posible, ¿no? Después, bueno, ya vienen los demás cercos que serían las cuestiones de amistades y todo este tipo de cosas, y siempre estos cercos acompañar a la persona trans en el proceso para que lo conozcan y haya más empatía al final de cuentas. ¿Qué es lo más difícil? ¿La autoaceptación? ¿O que la familia te acepte? ¿O que la sociedad te acepte? ¿Cuál es el momento decisivo y más importante en una transición? Yo creo, y desde mi punto de vista, la autoaceptación, porque relativamente a veces hay ocasiones en las cuales, y lo digo en mi caso, al no tener la suficiente información, se te cataloga como, o bueno, más bien te autocatalogas como una persona homosexual. Y es ahí donde una misma se dice, una misma se cuestiona de que es que no soy homosexual. O sea, es ahí donde entra, donde precisamente lo que es la falta de información te lleva a cuestionarte y a no autoaceptarte. Desgraciadamente el tiempo se termina, pero antes de concluir este programa, yo quisiera que cada una de ustedes les diera un mensaje para toda esa población, tanto para la sociedad en general como para todas aquellas personas que a lo mejor en este momento están sufriendo por no aceptarse como son. Empezamos contigo.
conmigo. Sí. Que le des un mensaje tanto a la sociedad en general como a todas aquellas personas que ahorita en este momento están sufriendo por no aceptarse Ok. tal cual son. Mira, pues el mensaje que yo puedo darles es, las personas trans no elegimos ser personas trans. Tuvimos y tenemos la fortuna de haber nacido como tal. Pamela, tú que tienes tanta experiencia, tantos años y sobre todo tanta lucha. Sabes, mi mensaje iría dirigido a los papás, a la familia. No traten en un momento determinado de entender, solo entiendan el concepto amor, ¿no? Y que sea incondicional. Y creo que ya desde ese momento la persona que está en el proceso, en el proceso ya no de la autoaceptación, en el proceso de llegar a ser el modelo que soñó como tal, no lo que hayan soñado otros, el modelo que soñó de sí misma, va a ser mucho menos agresivo, va a ser inclusive yo me atrevería a decir, y sería un sueño el que este proceso fuera feliz. ¿En tu caso no fue un proceso feliz? No, porque desinformadamente en algún momento determinado, cuando nos juntábamos, por ejemplo, no, que éramos muy, muy jóvenes, pues hasta entre nosotros había discriminación, y en la familia también, en la escuela, era imposible llevar a maestros, por ejemplo, a Honor y Justicia en la uni por haberte discriminado. Yo tuve que hacer un cambio de facultad porque un maestro en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica simple y sencillamente me dijo, si sigues viniendo, me voy a encargar que te vayas a cuartas directamente, ¿no? Aruba, ¿qué mensaje le darías tú a la sociedad y a aquellas personas que están viviendo este cambio, esta transición? Bueno, para complementar esto, sobre todo las instituciones, estos nuevos gobiernos que vienen, estas personas que están frente a esto, nuestro objetivo es luchar contra esto, luchar contra la discriminación, porque realmente nuestras familias, la gente que nos rodea nos acepta, pero realmente el sistema está caduco, está obsoleto, no podemos avanzar. Entonces yo invito a todas estas personas que se dedican a legislar, a hacer todo esto, que dejen la Biblia a un lado y que se pongan a legislar realmente, porque todos somos seres humanos, todos pagamos nuestros impuestos, así compro una peluca, así compro las pestañas, o sea, pago impuestos. Entonces creo que ya es tiempo de ya pasar a hacer aquí hacia otro nivel, y que estas autoridades también pasen a otro nivel, que ya se quiten ese prejuicio, esa doble moral, porque realmente nuestras infancias y nuestras adolescencias son las que van a seguir sufriendo. Y estas personas también que tienen hijos, tienen nietos, que pueden hacer estos cambios, pues imagínate qué friega para esos hijos, nietos que tengan un legislador o algo así, que no puso su granito de arena para que fuera él feliz. Entonces yo invito a todas estas personas que realmente abran su corazón, porque eso también es de amor, o sea, no nomás es de legislar, también tenemos que tener amor y recordar que todos somos uno, pero el mensaje no lo hemos entendido. Entonces también la salud mental es súper importante en nosotras, en todos, pero en nosotras la salud mental es súper importante. Yo las invito a que tomen terapias de salud cuántica o cualquier otra terapia, pero es bien importante, la verdad, mentalmente, emocionalmente, soy otra persona, gracias a todo esto que hemos aprendido, que hemos luchado y que hemos vivido. Muchísimas gracias. Gracias a las tres. De ti no me despido, porque te quiero invitar para que hagamos ese programa que mencionaste hace un momento. Con mucho gusto. Próximamente hacemos ese programa para ver casos en específicos y para que la sociedad y yo y todos entendamos el por qué todos somos diferentes. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. María. Gracias, Aruba. Gracias, Pamela. Gracias. Gracias Gracias y por la muchas. Pues no les puedo felicitar, pero sí les puedo entender la labor que han hecho. La labor que han hecho y todo lo maravilloso que han hecho por esta sociedad. No, y Gracias. gracias por abrir puertas al final de cuentas, por visibilizar. Es bien lo más importante, Sí. porque esto es cuestión de educación y, como ustedes lo dijeron, de amor. Muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Garza y esto fue Diversos, hablando acerca de las mujeres trans, porque todos somos diferentes.